punto de las 9:15 de este 7 de agosto del 2018 nos encontramos reunidos en esta sala de oralidad de la ciudad de Cortázar, Guanajuato, para efecto de dar trámite a una audiencia dentro de la causa penal, dentro del cuadernillo Z10-18-4 del índice de este tribunal, para efecto de registro por parte de la gente del Ministerio Público. Gracias, señoría licenciada Guadalupe de Vega Ramos, agente del Ministerio Público, con dato de identificación ya registrados en el sistema. ¿Quién comparece? Mi nombre es Leonides, como ofendida, madre. No se me hable más fuerte para que quede su registro. Esta audiencia se está haciendo videograbada. Okay. Mi nombre es Leonides de Gante de Gante, la ofendida. Soy Jorge Martínez Jiménez, ofendido. Acompañado de sus asesores jurídicos, el abogado Pone de pie, por favor. Israel Calvo Acorro, con número de cédula profesional 596538-7. Abogado Rodolfo Mar Hernández Escobar, cédula profesional 6518048, que acredita mi calidad como abogado y que acepto y protesto el cargo conferido de las víctimas con todas las facultades y obligaciones inherentes a las de su especie. Rodolfo Omar, ¿qué, perdón? Hernández Escobar. Pero en relación con ello, lo cierto es que el derecho a recurrir, el derecho que tienen como víctimas indirectas a un recurso efectivo, lo han hecho válido, tanto así que estamos el día de hoy aquí reunidos. No ha sido coartado el derecho, pero sí hay una situación de lo relativo a la notificación del 2 de julio del 2018 que señala la Fiscalía. Y a efecto de dilucidar lo anterior, se va a llevar a cabo lo relativo a todas las manifestaciones que puedan devenir por parte de la gente del Ministerio Público y por parte del asesor victimal. Y en ese sentido no adelanto la decisión, lo pongo sobre la mesa ello únicamente para que entonces el agente del Ministerio Público, licenciada, ¿cuáles fueron los motivos y fundamentos para la resolución ministerial? ¿Se los expongo? Bueno, en términos generales se hace alusión en dicho acuerdo que la carpeta se archiva de manera definitiva, toda vez que dentro de la misma se tiene conocimiento de la existencia de un cadáver en el centro de Villagrán, en el hospital comunitario, y dado que a dicho informe, Policía Ministerial acude para efecto de hacer el levantamiento del cadáver. No me dé como los actos de investigación. ¿Qué fue lo que resolvió? El fundamento principal es que dentro de la presente causa no hubo intervención de terceras personas que ocasionaran el accidente de la persona fallecida, toda vez que de lo que se desprende de las entrevistas que se recabaron del informe pericial y del informe de necropsia que existe, se desprende que dicha persona fue prensada en una de las maquinarias que maniobraba en el momento de elaborar, sin que para ello haya intervenido una tercera persona para provocar este accidente, dado que no existe esa intervención por el motivo de que se archiva en definitivo la carpeta. El archivo definitivo que realiza el Ministerio Público de esa carpeta de investigación niega el acceso a la justicia a nuestro representado. ¿Por qué motivo? Porque dentro de la carpeta de investigación existe una persona que pierde la vida y la legislación penal establece que si una persona pierde la vida, ya sea por propia cuenta o por terceros, como la ley maneja, por acción o por omisiones, y que la línea de investigación se debió haber tomado desde esas vertientes, desde una acción como una omisión, es decir,
En primer lugar, establecer si hubo elementos externos, personas que participaron o que cometieron el ilícito denominado en el Código Penal como homicidio. Pero no tan solo puede darse desde ese punto de vista, sino también como una omisión. Nos damos cuenta que esta persona estaba laborando en una empresa en donde soldaba. También el Ministerio Público debió haber hecho una investigación si cumplían con todos los requisitos de seguridad. Al no cumplir con ellos, la empresa también es responsable por una omisión y también la ley penal sanciona esto. Ahora bien, la forma en que pierde la vida de quien respondió al nombre de Jorge Luis Martínez de Gante no concuerda, de acuerdo al cronotanatodiagnóstico o a la necropsia que refiere al Ministerio Público, no concuerda con las primeras personas que fueron entrevistadas, es decir, con las personas que estuvieron cerca de él cuando pierde la vida. De acuerdo a la necropsia, él pierde la vida porque, voy a hablar del término común, se desnuca y no hay otra lesión o lesiones que acrediten que efectivamente esta persona que pierde la vida se encontraba prensada en la máquina. Es decir, las entrevistas realizadas a las dos personas que trabajaban con él refieren que estaba prensado en la máquina y que el trabajador paralelo a la máquina, el elevador que utilizaba, baja de la máquina, trata de desactivarla e incluso dice, la máquina se puede manejar desde abajo o desde arriba. Puede haber una intervención desde abajo, manipularla desde abajo o desde arriba. Entonces él dice que la trata de manipular para bajar el cuerpo, pero se traba la máquina, se vuelve a subir a su máquina y lo ayuda para bajar. De acuerdo a la necropsia, no hay otras lesiones que acrediten que efectivamente la persona que pierde la vida fue prensada. Ahora, de la entrevista dada por el paramédico que acude a brindarle los primeros auxilios, él dice que llega y ya no tiene vida esta persona, y lo primero que le comentan las personas que vieron es que había caído de la máquina. Desde la altura de la máquina había caído. Entonces, son declaraciones contradictorias, es decir, con las personas que analizaron o se percataron de algunas circunstancias y la declaración de la persona que le brinda los primeros auxilios. La determinación hecha por el Ministerio Público el día 29 de junio, también quiero comentar que a la fecha no dio los datos de cuándo fue que todas las periciales fueron recibidas por la representación social. ¿Por qué? Porque cuando yo acudo el día 19 de julio, las periciales que ahora refiere no se encontraban en la carpeta de investigación. Por eso es necesario saber cuándo la recibió, el sello fechador de cuándo la recibió, porque cuando yo acudí me dijo que precisamente estaba a punto de recibir las periciales. Una de las periciales que faltaba era la de necropsia, porque quería saber cuál había sido la causa de muerte. No la tenía, me dijo que estaba por recibirla. El de criminalística tampoco estaba. Lo único que se encontraban eran las declaraciones de los testigos que habían presenciado. Del paramédico, yo la leí, no así las demás que refiere. Y es incongruente porque si hasta esa fecha que yo acudo, es decir, el 19 de julio, ella ya había archivado el 29 de junio sin que existieran los elementos de convicción que determinaran que efectivamente no existe un delito y sin haber establecido las líneas de investigación respectivas para depurar si efectivamente no hubo alguna intervención humana o alguna omisión para que la persona que acaeció perdiera la vida.
por lo que debe decirse que al verse realizado un archivo definitivo, tomando en cuenta el delito que se persigue, es un delito de oficio, debe de realizar todos los mecanismos y las instituciones que estén a su alcance, periciales y datos de prueba, porque el Ministerio Público es la que dirige la investigación, tiene todas las herramientas para poderla realizar, las omitió y sin embargo prácticamente en 10 días emite un archivo sin que cumpla con las formalidades respectivas. Bueno, uno de los pilares de la reforma penal es que el delito no quede impune, por lo que en aras de proteger el derecho humano al acceso a la justicia en condiciones integrales de equidad y de no discriminación, el artículo 108 estipula que el acceso a la justicia que debe dar el Ministerio Público es sin discriminación. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice que la discriminación es el negar un derecho también, pero sin causa objetiva y razonable. En este caso, lo quiero hacer relacionado con el artículo 212 del Código Nacional, que mandata o la obligación del Ministerio Público de investigar libre de estereotipos, libre de discriminación, orientada a investigar todas las líneas de investigación posibles. Y como lo dice el asesor jurídico Israel Calva, el Código Penal de la entidad federativa no nada más refiere el delito como una acción, sino como una omisión. Y en este caso hay una omisión de falta de cuidado y falta de los elementos técnicos y de seguridad que debió tener la empresa. En ese sentido, tal como lo refiere el Ministerio Público, dice que al hacer el dictamen de criminalística de campo advierte que son máquinas de soldar y que se encuentran en una segunda plataforma, sin que después refiere que también el perito en la materia no observa ningún indicio susceptible de estudio. Entonces, en términos del artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público tuvo la obligación inexcusable de hacer que no se perdieran, ni se dificultaran, ni se obstruyeran, ni se alterara ningún indicio. Para eso está el protocolo de las cadenas de custodia, de todos los protocolos que debió observar para la preservación del hecho delictivo y de la posible participación de la persona. En términos de este numeral 130 también, en la fracción novena determina, en la fracción octava primero determina que tiene la obligación de instruir a policías, y en la fracción octava de que se hagan los peritajes de forma eficiente y rápida a fin de que se faciliten los medios de prueba. Para mayor abundamiento en ese sentido, también dice el Ministerio Público que el policía ministerial entra, no observa los protocolos que deben de observarse para la cadena de custodia también. Tampoco refiere si tuvo alguna forma de certificación del policía ministerial o carrera policial o algún documento que justifique que tiene los conocimientos técnicos adecuados para hacer ese tipo de investigaciones. Y dice, de forma textual, lo dijo ahorita Constancia Odio al Ministerio Público, que notó que el policía ministerial no obtuvo ninguna otra participación. Pero se insiste que la línea de investigación trata de una omisión, no de una acción. Una acción, pero sujeta a investigación. Ahora, en cuanto a esta fase en la que se encuentra, creo que en términos del numeral 19 constitucional, dice hecho delictivo y posible participación. El Ministerio Público no puede prejuzgar sobre el cuerpo del delito y probable responsabilidad que es propio del tribunal de enjuiciamiento. En esta primera etapa es hecho delictivo y posible participación y el estándar es muy bajo. Lo que está haciendo el Ministerio Público es negarle la tutela efectiva a las víctimas en términos del numeral 108 de su derecho humano de acceso a la justicia y los está tratando con discriminación. El artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la carga de la prueba. No es necesario que levante la voz, lo escucho bien. ¿Sí? Ok. 130 de la carga de la prueba. Y el Ministerio Público también tiene esa obligación de dirigir
instruir y conducir la investigación. Ahora, yo creo que también hay algo importante que hacer notar, que como lo dije en una primera participación, en la determinación de no juicio de la acción penal de archivo definitivo requiere 3 días para la reclamación. Creo que está confundiendo el sistema. Conforme al artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de la temporalidad y ámbito de aplicación, desde el 11 de junio del 2016 para fechas subsecuentes entra en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, y en ese tenor el artículo que debe regir todas las cuestiones relacionadas con ese archivo es el 258, mismo dispositivo que dice que el Ministerio Público al archivar debe contar con la autorización del procurador o de la persona en que se delegue esa facultad, sin que en este momento exista alguna constancia al respecto derivado de las manifestaciones aducidas por el Ministerio Público. Es cuanto, gracias. Y ello ciertamente encuentra soporte en lo que se prevé en los artículos 8 y 9 del Código Penal del Estado de Guanajuato, cuando señala precisamente que el delito aparece como acción o como omisión. Y si en este caso se trata de aquellos ilícitos o de aquellas conductas que tuvieron un resultado material, como lo fue el deceso de una persona, que posiblemente, porque tampoco fue materia de investigación, pudiera existir aquí en alguna otra persona la calidad de garante, bien por la ley, bien por un contrato o bien por un actuar precedente, establecería entonces las posibilidades de llevar a cabo una investigación en relación a la búsqueda de la aparición del delito bajo la modalidad de omisión, o lo que la doctrina lo refiere como comisión por omisión. De ahí entonces estimo atinado el argumento señalado, esa porción del argumento señalado por parte de la asesoría jurídica, porque si, como ya se indicó, el tema toral de la Fiscalía para llevar a cabo esa determinación de archivo definitivo, esa conclusión de archivar de manera definitiva esa investigación, lo fue porque no hubo intervención de terceras personas que ocasionaran accidente de persona. Tampoco se informó que en el transcurso ocurrido del día 18 de junio del 2018 al 29 de junio del 2018, la Fiscalía realizara diversas líneas de investigación, y no solo aquella que le imperaba establecer para efecto de verificar si alguien realizó un actuar idóneo que produjo la muerte o produjo el resultado mortal de Martínez de Gante. Y lo anterior tiene a colación precisamente con que el Ministerio Público no se hizo de los datos necesarios para esclarecer el hecho. No se allegó de mayor dato precisamente para poder establecer o poder asumir, como lo hizo, que no hubo una intervención activa, pero no pasiva, en el deceso de Martínez de Gante. Más cuando se reitera ciertamente el artículo 8 y el artículo 9 del Código Penal, pues señala no solo una conducta positiva, sino también un dejar de hacer. Apartándose precisamente en la obligación constitucional de investigar atento a lo que se prevé en el artículo 21 constitucional. Si lo anterior es así, se comparte la opinión de la asesoría victimal en cuanto a que el Ministerio Público no realizó con la tingencia debida su investigación precisamente para ya allegarse de datos necesarios, y no solo los recabados por la Fiscalía, sino también hacer del conocimiento de las víctimas el derecho que tienen a ofrecer, a aportar datos de prueba con la específica finalidad no solo que se les repare el daño, sino también, al tratarse del trámite procesal penal de orden público, pues también entonces a establecer, a que se esclarezcan los hechos que dan tema a esta causa.
Además, también fue establecido por parte de la Fiscalía, preguntas de esta juzgadora, que el Ministerio Público, previo a determinar cómo lo hizo, no informó a las ofendidas, a las víctimas indirectas, que concluiría su investigación, precisamente para velar por el derecho de las víctimas a hacer efectivo no solo la declaración, sino verdaderamente poder llevar a cabo el ejercicio de su derecho a coadyuvar en la investigación. Si no lo hizo así la Fiscalía, bueno, pues que entonces se advierte precisamente una vulneración al derecho fundamental de las víctimas, que es ofrecer, aportar datos de prueba a la investigación. Por todo lo anterior, no queda sino entonces dejar insubsistente el archivo definitivo de fecha 29 de junio del 2018, realizado por parte del agente del Ministerio Público, y en su caso se ordena la apertura de esa investigación para efecto de que el agente del Ministerio Público lleve a cabo en la investigación de diversas líneas de investigación que lleven a esclarecer los hechos tema de esa causa. Deberá además la agente del Ministerio Público dar intervención a los ofendidos para ofrecer datos de prueba, lo mismo que a su asesoría jurídica. Y si llegado a virtud del recaudo de los datos de prueba de la Fiscalía, de las diversas vertientes de su investigación, deberá entonces informar a las víctimas indirectas si es que pretende concluir su investigación, ya sea para instar al tribunal o para efecto de llevar a cabo diversa acción, un no ejercicio de la acción o diversa decisión de manera administrativa. Se otorga a la Fiscalía el plazo de 3 días para que informe a este juzgado sobre el cumplimiento que se le dé a esta decisión asumida por parte de esta juzgadora. De ahí entonces son esas decisiones las que lleva esta juzgadora a establecer la reapertura de esa investigación para los efectos ya precisados. Preguntaría en relación con ello, agente del Ministerio Público, ¿alguna omisión de esta juzgadora? Ninguna, señora. ¿Alguna aclaración? Tampoco ninguna. Licenciada, Ninguna, señoras. asesores victimales, Ninguna, pues. señores, les señalo de manera muy resumida. Se ordenó que se investigue, que se continúe con esa investigación. No tiene ya ningún efecto la decisión que asumió el agente del Ministerio Público. No es convalidada por esta juzgadora, se dejó sin efecto para efecto precisamente que el Ministerio Público continúe con su investigación y esclarezca las posibilidades, las diversas líneas de investigación que puede agotar en esa investigación. Tienen ustedes derecho no solo a ser representados por parte de la asesoría victimal que ustedes ya han designado, tienen derecho a ofrecer pruebas y tienen derecho sobre todo a tener una participación activa. Entiendo precisamente bajo esta circunstancia que dicha participación activa no implica solamente que el Ministerio Público les esté refiriendo a ustedes qué es lo que va a hacer, sino que ustedes también tienen su derecho precisamente de llevar ante la agente del Ministerio Público, de solicitarle al Ministerio Público qué datos de prueba pretende recabar. Y si una vez que se culmine, que estime la Fiscalía que se lleva a término con dicha investigación, deberá entonces la fiscal hacerles del conocimiento lo que desee plantear conforme a derecho. ¿Les queda claro? ¿Alguna última petición? Sí, solicitamos copia de audio y video de la presente audiencia, de ser posible que nos sea entregada el día de hoy porque venimos del estado de Puebla.
Bien, se ordena la parte de gestión, otorgar a los asesores victimales copia del audio y video de esta audiencia. Precisamente queda a cargo de los asesores victimales el dispositivo necesario para que se les comparta. ¿Alguna última petición, señores? Ninguno. Gracias. Fiscal. Ninguna, señora. Señora. Bien, no habiendo peticiones que deba abordar la de la voz, se dan por notificados en términos de los artículos 82 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo las 11:26, se decreta formalmente terminada esta audiencia.